Entrevista del día. La entrevista a primera hora, con los temas noticiosos más relevantes, en la voz de los protagonistas. En el tema de la niñez migrante no acompañada que va hacia Estados Unidos, corriendo enormes peligros, parece que el tema nunca se agota. Siempre hay algo de qué hablar, siempre hay algo de qué tratar, y bueno, hoy vamos a seguir con el tema, porque ayer hubo noticia. Por ejemplo, funcionarios de Estados Unidos, de México y de Guatemala se comprometieron a dar más seguridad, a combatir más el coyotismo, a intentar hacer algo para que se detenga esta migración. De hecho, hay una campaña del gobierno que se llama Quédate, y es noticia también internacional que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estuvo en Texas y pidió el apoyo para los 3.700 millones de dólares para reforzar fronteras. Pero me llama la atención también el hecho de que habla de también reforzar la seguridad y la estabilidad económica en la región central. Habrá que ver de qué se trata todo esto. Hay mucho que discutir, hay mucho de qué hablar, y aquí con nosotros en A Primera Hora están acompañándonos María Eugenia Solís. Ella es asesora legal de la Procuraduría de Derechos Humanos. También está con nosotros Carol Girón. Ella es directora general de proyectos de niñez migrante de la Pastoral de Movilidad Humana. Y también está con nosotros Edgar Gutiérrez, coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos y columnista de prensa. A los tres, muy buenos días y gracias por acompañarnos en A Primera Hora para que hablemos sobre este tema que, como ya adelantó Felipe, da mucho de qué hablar y sigue siendo un tema recurrente, no solamente en la agenda nacional, sino en la agenda del Istmo Centroamericano y también en Estados Unidos, porque se sigue conversando sobre este tema. Bueno, vamos a empezar por algo que es, digamos, algo que es básico. Muchos mensajes de texto que han llegado a la bandeja del 8970 lo han hecho con un cierto toque de recriminación hacia los padres que permiten que los hijos vayan en busca de esa frontera norte con una travesía tan peligrosa. Hay quienes los defienden y dicen que hay que ponerse en los zapatos de sus padres, sobre todo los que están en Estados Unidos y que piden la reunión o están buscando la reunificación familiar. Hay otros que dicen, pero ¿cómo es posible que los dejen ir si prácticamente los mandan a sufrir? María Eugenia Solís, ¿cuál es su opinión al respecto? Buenos días. Buenos días. Yo pienso que se está pensando que es una libre opción de los padres o de los niños ir, ¿verdad? Se está descontextualizando el tema cuando la gente se va no por opción libre, sino por necesidad o por falta de recursos, falta de ejercicio de derechos por parte del Estado, que es el principal responsable de apoyar a los padres para que aquí se ejerzan los derechos y puedan crecer integralmente los patojos. Se está desviando el tema y se está tratando de ver que es una decisión privada, personal, ¿verdad? Cuando se trata de una cuestión de origen, un incumplimiento del Estado ante la niñez y adolescencia y apoyo a la familia. Eso creo que es lo que hay que colocar al centro, que la gente se va por necesidad. Se va por necesidad, pero como le decía, también se habla mucho de los reencuentros familiares, del aspecto de reencuentro familiar que este tipo de travesías tienen. ¿Qué nos puede decir al respecto, Carol Girón? Buenos días. Buenos días. Sí, yo creo que aquí no hay que perder de vista, como sociedad siempre buscamos los responsables y es muy fácil pues que recaiga sobre los padres, pero tal vez contextualizar un poco, como lo decía María Eugenia, hoy día muchos de los adolescentes están saliendo por iniciativa personal después de tantos años de no ver a sus padres, de no conocerlos prácticamente y de esa necesidad de reencontrarse con ellos. O de ayudar a su mamá que está enferma, como fue el caso del niño. Sin duda, una porción muy alta. No podemos dejar eso de lado, que hay muchos hijos que están asumiendo el rol de jefes de hogar ante todas las madres que están solas con un número muy alto de hijos. Y también no hay que perder de vista que no es un tema de cuántos casos, pero que la violencia también está obligando a muchas madres incluso a buscar en la migración la última opción para salvar a sus hijos. Entonces es la vida de los hijos o que se vayan y se pongan en riesgo porque a lo mejor tienen la oportunidad de llegar. Bueno, en este caso valdría la pena aterrizar en algo que es noticia y, como les digo, es muy importante de analizar. Edgar Gutiérrez, buenos días. ¿Qué nos dice con respecto al coyotismo? ¿Cuánto puede pesar la decisión que se toma ahora por parte de los encargados de seguridad de 3 países para combatirlo? Sobre todo combatir este coyotismo que promete cosas que no cumple.
Bueno, el coyotismo, como le llamamos, o los polleros, como dicen en otros lados, forman parte de estructuras criminales. En efecto, el problema, pero el enfoque acá, más allá, digamos, de decisión de los padres, si eso no es decisión de los padres, o el hecho de que tengan que recurrir a mecanismos ilícitos para poder pasar fronteras, el enfoque, creo yo, tiene que ser el de la política migratoria. Porque estamos casi como en el debate de las drogas, pensando que si prohibimos el paso y que si encargamos a los países de América Central reforzar sus fronteras, hacer más estrictos los circuitos de seguridad, con eso se va a contener el problema, y no es cierto. Los niños están huyendo por rutas inhóspitas, realmente peligrosas, pero igual viven en barrios, viven en comunidades tan agrestes, tan inhóspitas como esto. O sea, no hay tanta diferencia entre... O sea, si voy a morir aquí, me expongo a morir allá, que a lo mejor hay una oportunidad. ¿Algo como eso? Algo como eso. Imagínense ustedes, de cada 3 migrantes, uno muere en el camino. ¿Ese dato de dónde sale? De estudios de migración que se han hecho desde hace años, y la esperanza de vida de los jóvenes acá, la mitad de los homicidios son cometidos por jóvenes menores de 30 años, y la mitad de las víctimas también son jóvenes menores de 30 años. Entonces, andan buscando al menos una alternativa, una opción que les dé una vida normal, una vida de niñez normal, digo, con protección, con afecto, con escuela, con seguridad. Imagínense que ese es el sueño americano ahora. Cuando ese sueño, como dice Beatriz muy bien, es el que debe de realizar, es la función primaria de un Estado. Y precisamente María Eugenia Solís mencionaba eso. ¿Por dónde tiene que empezar el Estado para cumplir con estos jóvenes y darles esa oportunidad? Bueno, con el respeto a la dignidad, que es vivir bien. Uno de los elementos que protegemos con la dignidad humana es vivir bien. Todas las necesidades básicas resueltas. Y eso, si queremos que los derechos humanos sean universales, tiene que ser servicio público. Y eso es alimentación, vivienda, educación, salud y una protección a la familia. Y precisamente un oyente nos dice, el gobierno promueve quédate, pero hay que ver qué se le está ofreciendo a la niñez, cuando en las escuelas oficiales aún a la fecha no llegan los libros de texto. Nosotros vamos a la pausa, pero regresamos para seguir conversando. Niñez migrante no acompañada. Seguimos con el tema. Ha habido noticias en los últimos días y hoy estamos conversando acerca de ello con 3 fuentes. Sí, están con nosotros María Eugenia Solís, asesora legal de la Procuraduría de Derechos Humanos. También está con nosotros Edgar Gutiérrez, coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, y Carol Girón, directora general de proyectos de niñez migrante de la Pastoral de Movilidad Humana. Y como siempre tenemos importantes aportes de nuestra audiencia. Soy Mario, nos dice, y pienso irme. Si no me voy, ¿quién va a pagar una carrera para mis hijos? Vivir o morir, nos dice otra persona. En Guatemala morimos poco a poco. Falta trabajo, hay presencia de pandillas, impunidad, corrupción. ¿Qué hacemos? ¿Morir o arriesgarnos? Esa es la pregunta que él plantea. Gustavo Vides se pregunta también, ¿qué se le ofrece a la gente para que se quede? Al Estado no le interesa resolver este tema porque los migrantes son la mayor fuente de divisas en este momento, nos dice también otro radio escucha. Y otra persona nos dice, quédate, sí, enfermo, sin trabajo, sin pantalón, sin ropa, sin comida, mejor me voy. Carol Girón, ¿qué opina usted de estos mensajes? ¿Qué le llama la atención de lo que dice la audiencia? Todo, definitivamente todo. Creo que tienen completamente la razón. La gente está saliendo en búsqueda de oportunidades, está saliendo en búsqueda de la vida, está saliendo en búsqueda de poder solventar y solucionar todo aquello que pues, no es atendido aquí en nuestro país. Los niños por prioridad deben de ser protegidos y de entrada debe garantizarse todos sus derechos, pero definitivamente, aunque tenemos el marco legal, en la práctica las instituciones están muy debilitadas, no tienen suficientes recursos especializados, no tienen los suficientes recursos económicos, están desbordados en el número de casos que tienen que atender y por lo tanto no pueden dar una cobertura a la población que está con las necesidades de suplir todo aquello que tienen que buscar en Estados Unidos. Nosotros decimos que Estados Unidos no es la última opción, es que se ha vuelto para el guatemalteco la única.
O sea, no la última, esto que la única. La única. En ese caso yo recuerdo la columna de ayer por la tarde cuando la leí de Oscar Clemente Marroquín. Él hablaba de, hacía alusión a un panel en el que uno de los participantes dijo que a lo mejor la solución pasaba porque Estados Unidos invirtiera en Guatemala y en Centroamérica en general, como lo había hecho en Colombia, con el famoso plan, y que de esa manera podía estabilizarse la seguridad y la economía de este país y fortalecer las instituciones. A lo que otro panelista, según lo que escribe Oscar Clemente, aportó lo siguiente, dijo, no son los contribuyentes de Estados Unidos los obligados, sino las élites de este país. ¿Qué opina de eso, Edgar Gutiérrez? Enteramente de acuerdo con el último comentario. Aquí lo que está ocurriendo es como dicen en Estados Unidos, una crisis humanitaria, pero no por un conflicto bélico, como regularmente ha ocurrido, sino por un modelo de desigualdad social extremo que está cerrando las oportunidades de crecimiento, de desarrollo a la gente. Y en efecto, las élites tienen que modificar ese modelo, los políticos tienen que asumir su responsabilidad, pero yo no veo que lo van a hacer por sí solos, si no tienen presiones y condicionamientos. Porque ¿cuáles son esas élites, señor Gutiérrez? Bueno, hay élites para que la económicas, claro. Digamos, hay élites económicas corporativas que concentran la mayor parte de la renta de este país. Esta es una economía que yo llamo de primer piso, pero aquí tenemos gente que vive en rascacielos, en sentido figurado, o sea, multimillonarios que no da para generar en esta economía. Entonces hay que modificar la distribución de la cadena de valor, y ahí sí puede contribuir Estados Unidos, ahí se puede contribuir Europa. ¿De qué manera? Condicionando el comercio. Es decir, si ellos quieren detener el flujo migratorio que no desean, lo que hay que hacer es modificar las condiciones como se genera la riqueza acá y el papel que juega el Estado. Porque, digamos, hay 140,000 jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral. De esos 140,000, solo 20,000 obtienen un empleo decente. ¿Qué pasa con los otros 120,000? ¿Dónde están? Por lo menos 40,000 de ellos están buscando activamente cómo migrar, porque la vida está en otra parte. Las escuelas, jóvenes de 13 a 17 años, la mitad de estos jóvenes son expulsados de las escuelas, no porque las escuelas los expulsen, sino porque ellos no tienen condiciones materiales para sostener sus estudios. Entonces, es el fracaso del modelo. Y esto es lo que hay que modificar si queremos cambiar estos problemas o esta falta de esperanza que está instalada en el país desde hace varios años. ¿Qué nos dice al respecto, María Eugenia Solís? Sí, yo pondría, por ejemplo, como ejemplo, los municipios que tienen una alerta de desnutrición crónica. Cuyotenango, por ejemplo, tiene 2 empresas, un ingenio y una embotelladora. Y vean los niveles de desnutrición crónica. ¿Qué le está diciendo usted? Digamos, la forma de redistribuir la riqueza, una es vía salarial. Y entonces esas 2 empresas ahí tienen la fuerza de trabajo y están paupérrimas, ¿verdad? Con toda la extrema pobreza y la desnutrición crónica. Yo pienso que el papel que juega el Estado ante un empresariado tan codicioso, ¿verdad? Y tan inhumano al tratar a los trabajadores. Hay un papel que debe jugar el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en fiscalizar cómo están esas formas de producir y relacionarse empleadores y trabajadores. Lo mismo es con la agroexportación. Constantemente tenemos en la Procuraduría de Derechos Humanos la queja de la gente que quiere el programa de invalidez, vejez, sobrevivencia. Resulta que les descontaban la cuota laboral y no entregaban la cuota laboral y ahí está la producción de la caña. Tienen problemas serios ahorita que quieren jubilarse los trabajadores porque no cotizaron al sistema. ¿Cómo así? Si tienen 30 años de estar trabajando en la agroindustria. Entonces, ¿cómo es posible que el IX, que es de lo poco que le queda a la gente que es afiliada, que es una franja muy pequeña la que está en el sector formal de esta economía, que no tengan la protección de la previsión social? Pero eso es un IX que no funciona en fiscalizar e inspeccionar a la clase empleadora. Vivimos en un país en que la jubilación técnicamente no existe. Carlos Girón, una pregunta. Por otro lado, hay gente del lado empresarial que dice que en este país es muy arriesgado poner a circular dinero porque hay grupos que no permiten que ese accionar empresarial realmente
tenga ciertas certezas. Y también se refiere muchas veces al gobierno. ¿Qué opina usted de ello? Bueno, creo que en primer lugar es una excusa muy bien diseñada para no invertir y hacer y cumplir con el rol que le compete. El Estado, por su parte, también tiene que regular de alguna manera el uso de los recursos. Sí, lamentablemente tenemos que recurrir a candados, pero no candados falsos o circos únicamente, para que la orientación de los recursos sea invertido en lo que debe de ir y no únicamente en proliferar una nueva capa de nuevos ricos, sí, que se enriquecen a partir de lo que se genera o de lo que se destina a las instituciones públicas. De hecho, sin instituciones públicas fortalecidas, con mucha dificultad vamos a lograr hablar de oportunidades para todos, ¿verdad? Sin instituciones fuertes, sin un sistema de justicia fuerte, sin las instituciones que brindan protección, todo el sistema social, definitivamente no hay garantías para la población. Ahora bien, ¿cuánto contribuye con la problemática de los niños migrantes el hecho de que en Estados Unidos no se pueda aún regular la migración, no exista una legislación adecuada? Una reforma migratoria. Y que exista este vacío legal. Edgar Gutiérrez, ¿qué nos dice? Bueno, pero ocurre, no olvidemos que fue en 2002 que el presidente Bush firmó una ley que es la que impide la deportación automática de menores, como sí ocurre con los mayores de edad. El año pasado, o sea, en el año fiscal de Estados Unidos, que va de octubre a septiembre, eran 50,000 niños detenidos por la patrulla fronteriza, de los cuales a la fecha solo 2,000 pudieron deportar. Es decir, el debate en Estados Unidos ahora es, con esta cantidad de niños que está llegando, ¿hay que modificar la ley o de qué manera se va a dar tratamiento a tanto niño porque no tienen capacidad? Fuera del micrófono hablábamos qué fue el detonante de esta marea, de esta altísima marea de niños migrantes sin compañía, y puede ser que haya sido en efecto la expectativa de una reforma migratoria, y que eso implicaba entonces que tenía una fecha límite y que hubo muchos engaños de por medio de parte del coyotismo. Exactamente. Y que eso sí habría una expectativa real de reunificación familiar, ¿verdad? Porque tanto allá como acá, cuando deportan mayores, cuando deportan padres y dejan a los niños solos allá, se crea también otra crisis, ¿no? Ahora bien, acabo de recibir una llamada telefónica de un líder migrante que trabaja mucho en Providence, Rhode Island. Juan García es quien me llamó por teléfono. Ustedes se dieron cuenta de la llamada durante la pausa. Y recuerdo la noticia de ayer en la que el viceministro de Seguridad, Eddie Juárez, estaba hablando de que junto con el Ministerio Público están buscando incluir en la ley de trata un delito que tipifique a los traficantes de personas, es decir, a los coyotes. ¿Qué opina de eso, María Eugenia Solís, sobre todo como abogada? ¿Cómo lo ve? Mire, yo pienso que es recurrir a crear delitos, sobrecargar un sistema de justicia, creando una figura para esa conducta que no va a resolver. Yo pienso que suficiente hay con la ley de delincuencia organizada, que incluye el tráfico de personas para los propósitos que fueren, sea trata, sea esclavitud o sea trabajo doméstico. Yo pienso que es siempre la misma, digamos vulgarmente, alaraca de crear un delito y la fantasía de que se va a cumplir la ley, va a funcionar el sistema de justicia y ahí van a atacar el problema, cuando ese no es forma, ¿verdad? La delincuencia organizada, los coyotes forman parte de eso y además tienen enclaves en México y tienen en los Estados Unidos, incluso con las autoridades migratorias de ambos países. Entonces, es crear fantasías nuevamente, más burocracia, porque después viene la mesa multipartidaria de no sé qué, más burocracia y no resuelven el problema de fondo. Bueno, dos migrantes que viven en Estados Unidos coinciden, uno por la vía telefónica, otro por la vía del mensaje de texto, que los mismos coyotes los llaman para ofrecerles sus servicios. No saben de alguien que quiere irse a Estados Unidos, yo me lo llevo. Carol Girón, ¿qué opina rápidamente de ello? Sí, el tema de la empresa del coyotaje también es como cualquier otra empresa que va diversificando sus estrategias y tiene una estrategia de mercadeo increíble, y es lo que nos hemos... O sea, la lógica empresarial clásica del crimen organizado. Sin duda. Y de hecho, si revisamos y hablando de la creación de leyes, estamos de acuerdo que deben de tipificarse como un delito sin criminalizar
la migración irregular, y ahí hay que tener bastante cuidado. Sin embargo, creo que más allá de tipificarlo, si no existen los mecanismos y la vía, es como hoy detenemos a un traficante y mañana sale libre porque no demostramos la comisión del delito, y si no lo amarras con la extinción de dominio y no defines para dónde van esos recursos, entonces todo va amarrado. No perder de vista que a partir de que los coyotes están coludidos con el crimen organizado transnacional, sin duda, por eso es que logran su paso con México, por eso es que tenemos tantos testimonios de que los mismos coyotes los han abandonado, dejado en manos de los Zetas, por ejemplo, o aquellos que han logrado pasar la frontera, porque obviamente tienen sus arreglos. Entonces la persecución del coyote debe de verse desde un enfoque más regional y no excusarnos y decir que solo los países de origen es donde existen esas redes del coyotaje. Sin embargo, en toda esta modalidad del operandis del coyote, el que sale perdiendo es el migrante, ¿verdad? Porque es un blanco fácil y una víctima muy fácil de estafa. ¿Sí? Entonces el migrante hoy día se encuentra ante una gama de oportunidades para ir a Estados Unidos, que el precio va dependiendo de qué modalidad, qué estrategia para el traslado por México e ingreso a Estados Unidos, si es una entrega de puerta a puerta, como le decimos, si es un pago 50% en Guatemala y 50% al llegar. Entonces sí, dependiendo, también tienen múltiples estrategias. Lo que debemos anticiparnos es a todas esas situaciones. Seguimos recibiendo mensajes de nuestra audiencia. Hoy aquí en A Primera Hora estamos conversando con María Eugenia Solís, con Edgar Gutiérrez y con Carol Girón sobre los niños migrantes que viajan hacia Estados Unidos sin compañía. Por ejemplo, una persona nos informa: conozco a un coyote, ¿cómo hago para denunciarlo de forma anónima para que no se tomen represalias en mi contra? También nos informan que la ley de migración ya tiene regulado el coyotaje y la ley de trata de personas. Varios oyentes hacen referencia a la corrupción. Personas como John Morales, que nos dice: mucho ayudaría que no robaran los políticos. Y cuando les digo que son varias, son muchísimos los mensajes que están enviando con este mismo espíritu, hablando en contra de la corrupción. Yo soy profesional, tuve acceso a la educación superior, pero sin ella probablemente no seguiría en este país, porque las condiciones que nos da no son lo suficientes. F. Santos nos dice: lo que hace falta en este país es seguridad y certeza jurídica para los empresarios. Y también tenemos a una persona que hace referencia a la responsabilidad de Estados Unidos. Nos dice: ellos también tienen mucho que aportar, porque la deuda que tienen con este país es muy grande. Bueno, yo voy a aportar algunos de Twitter. Dice, por ejemplo, Karina: tiene razón el señor Gutiérrez, aquí las élites son o deberían ser responsables. Les recomiendo hacer un programa para determinar qué son las élites y quiénes en Guatemala. Dice Karina. Francisco, por su parte, dice lo siguiente: yo creo que negar que aquí hay grupos antidesarrollo es negar lo indecible, así dice él. Bueno, en todo caso, también hay alguien más que plantea lo siguiente: nosotros tenemos que abrir oportunidades a nuestra gente, pero los niños allá no van a trabajar. Eso es una mentira. Vamos entonces con la ronda de conclusiones. Edgar Gutiérrez, empieza usted ahora. De todo lo que ha escuchado, que la audiencia plantea, ¿qué le llama la atención y cuál es el gran mensaje que usted deja después de esta conversación? Bueno, estos miles de niños, muchos de ellos guatemaltecos, están volviendo a están haciendo que se voltee la mirada internacional otra vez sobre la región, cosa que no ocurría desde los años 80 con las guerras civiles, y esta vez tenemos que levantar el debate verdadero. Esto no se resuelve poniendo más policías fronterizos, no se resuelve reprimiendo la migración, esto se resuelve revisando las rutas de desarrollo que hemos seguido y que nos están desbarrancando. Así como el presidente Otto Pérez tuvo la valentía de decir la política prohibicionista de drogas ha fracasado, esta política migratoria prohibicionista e inhumana también ha fracasado. Y tenemos que buscar una política migratoria
que, como creo que lo dijo Beatriz, que implique corresponsabilidad de los países, pero también que implique desarrollo compartido para sobre todo los países del sur del Río Grande. Rutas de desarrollo que evidentemente no crean soluciones mágicas en un abrir y cerrar de ojos. Son políticas públicas que hablamos de 8 o 10 años. Por supuesto, estamos en este hoyo después de 30 años. Estamos hablando de un cambio generacional. ¿Qué nos dice Carol García? Carol Girón, ¿cuáles son sus conclusiones? Bueno, yo creería que este tema no se va a resolver ni vamos a encontrar la varita mágica, sino antes buscamos las soluciones a las causas que hoy día están provocando la salida de niños y niñas. Cuando un Estado ya empieza a presenciar que un niño tiene las mismas razones que un adulto para migrar, estamos mal. Y eso está obligando a los países de la región, especialmente el Triángulo Norte, a negociar de cara más desde una perspectiva regional que esperamos no sea desde una política de seguridad, sino más bien desde la necesidad de una política de desarrollo para que atienda todas estas situaciones. Cerrando las fronteras no vamos a lograr nada, criminalizando la migración infantil no lo vamos a lograr tampoco. Creo que debe de privilegiar la protección de los niños y niñas, recordar que ellos son antes niños y niñas, después son migrantes y después van en condición irregular. O sea, esa es la regla general. Entonces, tanto Guatemala, que es el país de origen, como México, que es el país de tránsito, Estados Unidos, que hoy día los alberga y los embodega, tiene que privilegiar la protección, aún sea cuando ya la deportación sea el último recurso, no se hayan buscado otras alternativas. Sino los alberga y los embodega, me llamó la atención eso. Sí, porque hablamos de albergues o hablamos de que están bajo custodia y cuidado cuando están en espacios que tienen todas las condiciones. Hoy día estar en espacios improvisados, en hacinamiento, sin ventilación, sin suficiente alimentación y si las condiciones de atención a la salud y atención psicológica están embodegados. Bueno, es que Luis Fernando, un niño de 14 años, un adolescente, le contó a Emisoras Unidas, concretamente a Daniel Soc, nuestro reportero, que en su primer intento, fallido por cierto, había estado 20 días en una bodega, técnicamente, solo comiendo tomate. Eso fue todo lo que el coyote les llevó y por supuesto, como le digo, fracasaron en su intento. Bueno, entre la bodega que él estuvo encerrado por el coyote, que no es aceptable, por supuesto, y las bodegas que hoy hoy día los guatemaltecos y especialmente los niños y niñas, las diferencias creo que tampoco son bastante notables en las condiciones. Entonces, si yo hablo que hoy día ellos están embodegados y mientras no existan las situaciones para protegerlos y para revisar caso por caso, ¿verdad? Van a seguir acumulando y por supuesto no tienen las condiciones dignas. Entonces, el Estado de Guatemala no se puede ordenar solo para recibirlos. La apertura de albergues no es una alternativa en este país, sino es el tema de atender causas, pero también para aquellos que ya regresaron o van a regresar, el tema del seguimiento para la reunificación y reintegración social. María Eugenia Solís, cerramos este programa con sus conclusiones. Sí, lejos de lo que es macro o lo que es regional, de cómo asumir las responsabilidades que a cada nivel y grado corresponde, pienso que lo más urgente ahorita es ese embodegamiento, ¿verdad? La atención inmediata allá de las formas en que están sobreviviendo, que es pura atención humanitaria y todas sus necesidades básicas sean resueltas, sobre todo la educación, que no se olvide. Pienso que otra cosa urgente es tratar en los Estados Unidos reunificar a esos chiquitos. Tienen que tener familia que los pueda recibir y los Estados Unidos tienen obligación de reunificar porque el derecho a la familia es de las prioridades en niñez. El desarrollo acá atraviesa por todo lo que los compañeros de micrófono dijeron, yo coincido con ellos, propiciar esas condiciones, pero básicamente ahorita es urgente la atención allá, la que tienen ellos. Hay niños que tienen ya años de estar allá, no es reciente su llegada, y están creciendo en esas bodegas, ¿verdad? Bajo condiciones totalmente adversas. Bueno, María Eugenia Solís, Carol Girón, Edgar Gutiérrez, gracias por haber estado con nosotros a primera hora, en el programa de las 7. Ya viene la entrevista de las 8, así que gracias a